Hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos estudiando Romanos 8:28 en adelante. Voy a dar lectura del versículo 28 al versículo 32. Dice así la palabra: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que podemos decir del versículo 28 al versículo 30 es que Dios está por nosotros y con nosotros, y por lo tanto no hay nadie que nos pueda hacer algo a tal punto de dañarnos. Para decirlo de otra manera, y no malinterpretar la palabra, lo que Pablo dice en el versículo 31, que fue el versículo que estudiamos la semana pasada, no es que los hijos de Dios van a estar exentos al dolor y al sufrimiento. De hecho, es todo lo contrario, y de eso va a hablar Pablo más adelante. Y vamos a llegar nosotros allí a su debido tiempo. Pero lo que dije la semana pasada, y lo vuelvo a repetir ahora, es que la palabra nos enseña que cualquier cosa que el hombre le pueda hacer al verdadero creyente, por muy cruel, por muy fuerte, por muy devastador que sea al cuerpo, jamás, nunca podrá dañar su alma, ni tampoco la relación que tiene él con Dios. Y esto es porque Dios mismo lo ha amado, lo ha conocido, lo ha llamado, lo ha justificado y lo ha glorificado. Dios mismo se asegura que a esas personas todas las cosas les ayuden a bien. En el versículo 29, Pablo nos dice que a esas personas Dios llamó con el propósito específico de conformarlos a la imagen de Jesucristo. Es decir, el deseo y el propósito de Dios es hacerlos a ellos a la forma de su Hijo Jesús. Si usted y si yo somos parte de esas personas privilegiadas que han sido llamadas por Dios, entonces nosotros debemos de saber que Dios lo ha hecho para que seamos como su Hijo, en santidad, en obediencia, en justicia, en humildad, en mansedumbre, en verdad, en gracia. Y yo le pregunto a usted, y póngase a pensar en esto: ¿habrá algo más bueno y más honorable para el hombre pecador que el ser transformado día a día a la imagen de Jesucristo? Entonces, cuando nos ponemos a pensar en eso y contestamos, y la respuesta de eso es: no hay nada más bueno, no hay nada más honorable, no hay nada mejor que nosotros, quienes no merecíamos, quienes somos inmundos, pecadores, soberbios, desobedientes. No hay mejor cosa que nosotros seamos transformados día a día a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces debemos de saber nosotros esto, que poco a poco, a través de todas las circunstancias y las situaciones que atravesamos, incluyendo los momentos de prueba, los verdaderos creyentes están siendo formados o conformados a la imagen de Cristo, y Cristo está siendo formados en ellos. Entonces verdaderamente sí podemos decir y creer firmemente que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En el versículo 32, Pablo escribió así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Por si hubiera alguna duda que Dios actúa a favor de los que le aman, Pablo escribió este versículo 32. Porque llegan esos momentos de debilidad, llegan esos momentos cuando empezamos nosotros a pensar de que probablemente Dios no está actuando en nuestra vida cuando nosotros nos encontramos en momentos difíciles.
cuando nosotros atravesamos el momento más difícil en nuestra vida quizás, cuando estamos caminando por el valle de sombra de muerte, cuando estamos atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, como dice Pablo a los Corintios, cuando estamos llorando, cuando estamos sufriendo por el dolor, por la aflicción, cuando pensamos de que no hay salida a nuestros problemas. En esos momentos, y particularmente en esos momentos, es que tenemos una maravillosa razón de pensar y creer que Dios no nos ha desamparado y que está todavía al cuidado de nosotros. ¿Por qué vamos a pensar que Dios nos va a negar su cuidado y su protección si no nos negó a su propio y único Hijo? Escuche bien lo que Pablo está diciendo en el versículo 32. Pablo dice que Dios no escatimó a su propio Hijo. Pablo está diciendo, Dios no retuvo a su Hijo de morir en la cruz. Lo que está diciendo es que Dios no detuvo que su castigo y su ira de que cayera sobre Jesucristo. Y cuando leemos esto, debemos de pensar en lo que sucedió en el monte de Moriah, cuando Dios le pidió a Abraham que llevara a Isaac al monte y que lo sacrificara para él. Y ustedes saben muy bien de que Abraham toma leña, toma a su hijo Isaac y van rumbo al monte y suben al monte, llegan al lugar del sacrificio y Abraham hace todo lo necesario para solamente quitarle la vida a Isaac. Y Abraham tenía el propósito y la intención, toda la intención, de sacrificar y de matar a su propio hijo, porque así se lo había pedido Dios. Y escuchen esto, lo que sucedió ahí en ese monte es prototipo del sacrificio de Jesús. Vea como el mismo padre de Isaac, no otro, sino el mismo padre de Isaac, Abraham, él iba a matar a su propio hijo. Dios se lo había pedido. Y sin duda Abraham estaba dispuesto a hacerlo, porque sabemos que la única razón por la cual no sacrificó y no mató a su propio hijo es porque un ángel le dice, el ángel de Jehová le dice, detén tu mano. Ahora yo sé que tú estarías dispuesto a darme tu único hijo. Pues así también sucedió en la cruz del Calvario. Dios mismo, el Padre, Dios mismo entregó a muerte a su único hijo, a Jesús. Abraham no tenía opción de matar a su hijo. Dios se lo había pedido. Él lo iba a hacer. Dios sí pudo escatimar a su propio hijo, pero no lo quiso hacer, porque fue así como Él le dio la salvación y la vida eterna al hombre. Por nosotros es que Dios castigó y quebrantó a su Hijo Jesús, al justo, al santo, al Cordero perfecto, a Él que es sin defecto, al inocente, al puro, al manso y humilde de corazón. Entonces Pablo quiere que nosotros y aquellos que aman a Dios y los que han sido amados por Dios desde antes de la fundación del mundo, los que han sido llamados, justificados, Pablo quiere que ellos entiendan de que Dios ya hizo esto por ellos. No escatimó a su Hijo Jesús. No lo retuvo, no lo detuvo, no lo paró de ir a la cruz por nosotros. Y si Dios ya hizo esto, ¿por qué entonces pensar que Dios no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles cosas? Porque la palabra dice, y Pablo escribió, todas las cosas. ¿Me va a dar Dios todo lo que yo le pido? Sabemos que no es así.
Él nos dará todas las cosas que Él quiere darnos conforme a su voluntad. Si Dios nos diera todo lo que nosotros le pedimos en todo tiempo y a todo tiempo, entonces Dios sería nuestro siervo que nos complace en todo lo que nosotros queremos. No sería soberano, no sería sabio, no sería absoluto. Aquí lo que debemos de hacer es interpretar la palabra correctamente. Muchos citan este versículo para hacerle creer a la iglesia que Dios le dará todo lo que quiere y que lo único que tiene que hacer es pedirlo o declarar que es suyo. Si usted lee todo el capítulo de Romanos 8, se dará cuenta que la persona principal de ese capítulo es el Espíritu Santo. Y el tema principal de ese capítulo es lo que el Espíritu Santo hace en los hijos de Dios. En el capítulo 8 de Romanos encontramos donde dice Pablo que el Espíritu guía y dirige a los hijos de Dios. Ahí encontramos también donde dice Pablo que el Espíritu Santo fue el que levantó de los muertos a Cristo y que así también les dará vida a aquellos que creen en Cristo. El capítulo 8 también dice de que es el Espíritu Santo quien hace posible que nosotros los creyentes matemos el pecado dentro de nosotros. También el capítulo 8 de Romanos es donde Pablo escribe de que el Espíritu Santo es el que le da testimonio al creyente que es hijo de Dios. También Pablo en el capítulo 8 de Romanos es donde dice que el Espíritu Santo ayuda a los creyentes en el momento de la debilidad. Es donde Pablo también dice que el Espíritu Santo es el que intercede cuando el creyente no sabe qué decir o qué pedir. Es el Espíritu Santo quien intercede con voces indecibles, con gemidos indecibles ante Dios por el creyente. En ningún versículo del capítulo 8 de Romanos se menciona, se dice, se habla de algún bien material, terrenal o físico. Si usted sigue leyendo el capítulo 8 del versículo 32 en adelante, y nosotros vamos a hacerlo más adelante, pero si usted lee antes que vayamos allí y lo estudiemos, se dará cuenta que las cosas de las cuales Pablo habla son mejores que cualquier bien material o físico. Si la intención de Pablo fuera que nosotros pensáramos en cosas terrenales, materiales o físicas, cuando leemos el versículo 32, entonces sería todo lo contrario a lo que Cristo enseñó, que fue que les dijo a los discípulos que no se hicieran tesoros en la tierra. Y cuando les reprendió a que no se afanaran a buscar cosas tan sencillas como la comida, la bebida y el vestido, que son cosas muy esenciales en nuestra vida o en la vida terrenal del hombre. Pablo también se estuviera contradiciendo a él mismo, porque en varios pasajes del Nuevo Testamento, él insta y exhorta a los creyentes a que busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es en Colosenses capítulo 3. Les dice también a ellos, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por ejemplo, la carta a los hebreos también. Pablo estuviera contradiciendo al autor de la carta a los hebreos, que en el capítulo 12 le insta al creyente a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, el propósito del versículo 32 no es que el creyente espere a recibir algún bien material o físico, aunque si lo tiene es porque Dios se lo ha proveído y lo ha permitido. Pero lo que Pablo quiere que entendamos es lo que ya ha dicho en el versículo 28, que es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El mismo Dios se asegura de hacer todo lo necesario para que esa verdad se cumpla en nuestra vida. Hasta aquí llegamos, hermanos. Que Dios le bendiga. Continuamos el estudio la próxima semana.